Pero luego vamos a ver que la corte rusa en numerosas ocasiones va a hacer a Miguel de Gálvez llamadas para que desarrolle esta mediación. En este momento en Europa corren momentos muy convulsos. En Francia acaba de estallar la revolución y Rusia tiene prisa por finiquitar estas guerras, tanto la guerra que tiene con Turquía como la guerra que tiene con Suecia. Para ello, las dos embajadas españolas, tanto en San Petersburgo como en Estocolmo, van a tener una importancia muy llamativa. En primer lugar, porque tanto Del Corral, el embajador español en Suecia, como Gálvez, desde esos dos puntos, desde Estocolmo y San Petersburgo, van a organizar toda la mediación en estos dos procesos de guerra. Rusia va a desarrollar una guerra con victorias muy notables, aunque como vemos allí, esta imagen la presenció Del Corral en Estocolmo, la entrega de los estandartes después de la batalla de Svensund, en la que la flota rusa sufrió una derrota importante. Este momento vemos que, pese a que la guerra se ha ido llevando con una soltura y los rusos han obtenido grandes victorias, vemos que en ese momento Rusia, pese a que puede pedir una serie de compromisos importantes y cesiones del rey de Suecia, vemos que no lo va a hacer. No lo va a hacer y Miguel de Gálvez se va a alegrar de ello. Va a decir, los rusos, dice, han conseguido, ya han mantenido su palabra de no intentar sacar más ventajas de las que me habían ofrecido en su momento. La mediación en todo momento va a estar, como hemos visto, dificultada por el ministro francés, que una vez que ve que España no se quiere unir a su proyecto de Alianza del Norte, va a intentar boicotear la mediación, tanto desde una óptica del engaño. Vemos, por ejemplo, que en sus memorias Segur dice que Gálvez no es bien recibido en la corte de San Petersburgo. Eso, como vemos al leer los documentos de Gálvez, es falso. Es falso porque vemos que Gálvez habla de lo bien que le recibe Catalina II y las buenas prendas que en su propio vocabulario que suelta de Carlos III de España, obviamente, ¿no? Este personaje, este ministro ruso, Bielsinskoy, va a ser el que, en palabras de Gálvez, va a convencer a la zarina para que se ponga en manos de España, para llevar esta importante labor de mediación. En ese momento, las potencias de Europa han tomado lugar. Se ha creado la Triple Alianza con Holanda, Gran Bretaña y Prusia, y por otro lado Dinamarca se mantiene en la órbita de Rusia. Esto va a dificultar la mediación de una manera muy importante, porque vemos que frente a los rusos, la confianza que pone Miguel de Gálvez, y se lo dicen personalmente, llegan a decir, España es la nación y el verdadero amigo que tenemos en este momento para fiarnos de él, van a ofrecer la mediación a la corte inglesa también. Gálvez se va a pillar un cabreo monumental, pero como tiene órdenes de Madrid de desarrollar esta mediación, no solo no va a mostrar su enfado, sino que va a seguir trabajando en ello, lo que en parte dice que desconcierta a los ministros rusos. Whitworth era el embajador inglés en ese momento y va a estar en todo momento compaginado con el embajador prusiano. Vemos que ya estaban en una alianza para intentar hacer como un doble juego. En primer lugar quiere boicotear la mediación y que España consiga llegar a no llegar a buen puerto, sino conseguir la importancia y la relevancia de haber sido la que ha conseguido el final de la guerra, tanto en el frente norte de Suecia como en el frente sur de Turquía. Tanto eso como llevar una mediación efectiva. La mediación la querían llevar ellos, como hemos visto que habían ofrecido a la corte rusa. En este momento va a tener gran relevancia también los sucesos en España. Carlos III va a morir y va a ascender al poder Carlos IV. Carlos IV no va a cambiar el ministerio y los ministros que tenía su padre en un primer momento, va a seguir con el conde de Florida Blanca y demás personajes, y va a tener una clara intención de continuar las políticas de su padre, como vamos diciendo, y seguir con el proyecto de llegar al fin de la guerra de los dos frentes en los que se encontraba Rusia en ese momento. A la vez también hay que señalar que Miguel de Gálvez llevaba las negociaciones de un tratado de comercio con Rusia. El tratado de comercio va a ser una constante a lo largo del siglo XVIII, aunque no se va a llegar a firmar, pero en este momento también vemos que Miguel va a llevar una mediación importante en este tratado de comercio. Es curioso porque los rusos, en concreto el ministro Osterman, va a señalar
queremos que España suministre plata en especie. Ahí tienen ustedes una imagen de un real de A8 español. En ese momento, lo que entonces se llamaba el dólar español era la moneda de referencia. Ven ustedes los resellos chinos que aparecen en su superficie. Esto es claro indicio de toda la política comercial, tanto de todo el mundo como de la sección oriental. Vemos que los chinos resellaban estas monedas para ver si eran auténticas o no, lo que dice de la relevancia y de la importancia de la plata española en el comercio de este momento, por lo que no es extrañar que los rusos tuvieran interés en conseguir este bien. La mediación con Suecia se va a desarrollar de manera satisfactoria, pero vemos que al final se va a firmar con una paz separada. Los rusos van a firmar una paz con Suecia en 1790, en la cual no va a aparecer ni Miguel de Gálvez ni el rey de España, Carlos IV. Van a señalar los rusos que esto ha sido para no levantar ampollas tanto en Prusia como en Gran Bretaña. En ese momento España, hay que recordar que no estaba unida a ninguno de los bloques importantes que se estaba desarrollando en la política internacional en ese momento. Eso era bueno y malo. Era bueno porque vemos que España no se va a meter en ninguna guerra por compromiso, en ninguna guerra importante de la que puede que no tenga recursos suficientes para desarrollar. Pero también vemos que es perjudicial porque esos beneficios, en ese momento una mediación concluida por el soberano era algo de una importancia y una relevancia increíble. Vemos también que en ese momento Carlos IV no va a tener esos alardes y ese prestigio de haber sido mediador, por los cuales no aparecen en los tratados. Con Turquía hay que señalar que va a ser lo mismo. Turquía y Rusia van a firmar una paz en Iași, lo que es la actual Rumanía, en 1792, y vemos que tampoco va a aparecer el nombre de España, pero como señalaba en concreto el ministro que hemos puesto en la foto anterior, Vorontsov, y el vicecanciller Osterman, pese a que los nombres ni de España ni de Carlos III aparecían en la paz, los supuestos y el fin último de la paz y las condiciones habían sido claramente los que Miguel de Gálvez había propuesto a lo largo de su mediación, algo que vemos que le van a reconocer. Miguel de Gálvez no va a pisar España, no va a volver a España, porque va a morir en la ciudad alemana de Gotha, en Turingia. Él tenía claramente intención de pasar sus días, yo creo, en Málaga, en su querida Málaga, porque en la carta en la que solicita permiso de 6 meses para pasar y recuperarse su salud en España, vemos que señala que él quiere volver al sur de España a pasar ese permiso. Pero como hemos dicho, no va a poder regresar a España. Va a morir en Gotha en 1792. Quería finalizar con esta página porque es la primera de un libro no tiene gran relevancia en la historiografía del siglo XVIII, pero para el tema en el que nos hemos intentado desarrollar aquí va a ser muy importante, porque va a ser un compendio de la historia y de la situación en ese momento del Imperio Ruso, escrito por don Luis del Castillo. Don Luis del Castillo va a ser uno de los mensajeros que va a utilizar Miguel de Gálvez para llevar propuestas a un lado y a otro de la frontera sueca. Va a llegar a jugarse el tipo en 2 ocasiones, atravesando frente de guerra, para llevar las propuestas rusas y traer las suecas. Hay que señalar también que Castillo no es un personaje usual, es un pensionado de Carlos IV para aprender el idioma ruso y formarse en el día de mañana para desarrollar un cargo en la embajada rusa. Por lo cual vemos que la situación y la propia conciencia que tienen los soberanos del cuerpo diplomático va cambiando a final del siglo XVIII en España, y Luis del Castillo es una buena figura de ello. Me gustaría acabar diciendo que Miguel de Gálvez, pese a que la mayor parte de su vida desarrolló una labor jurídica en el Consejo de Guerra y en otros organismos españoles, acabó sus días desarrollando en un panorama y un escenario muy complicado como era el norte de Europa en la época de la Revolución Francesa, una tarea verdaderamente difícil, de la que hay que señalar que aunque no figurara su nombre ni el de su rey en los tratados de paz, consiguió salir airoso y se hizo valer. Por lo cual vemos que en los versos con los que comenzaba mi intervención y con los que terminaba la ópera El triste caballero Casamitovich, no estaría de más añadir una línea en la que se señalara que si el mar no llegó a arder, en buena medida fue por la labor de Miguel de Gálvez. Muchas gracias y buenas noches. El acto que nos ha reunido aquí. A mí me gustaría terminar imponiéndole a Iván el pin de nuestra asociación y agradeciéndole por su
queréis hacer algún tipo de pregunta y tal, que él está abierto a contestar lo que consideráis. Se tardó en llevar el cadáver de Miguel de Galvez, traerlo a España. ¿Por qué se tardó y se quedó en Gota? ¿Tuvo que ver algo con de Florida Blanca? Si le digo la verdad, yo no lo sé a ciencia cierta si el cadáver de Miguel llegó a España o no. Miguel llevaba enfermo desde marzo de 1791. Él además dice que sufre cólicos nefríticos. Va a pasar unos meses muy difíciles. Buena parte de la negociación con Turquía la va a llevar desde la cama, en la embajada española. Cuentan además que el príncipe de Potemkin y Osterman van a llegar a visitarle en varias ocasiones a su casa para llevar a cabo las negociaciones y de paso interesarse por su salud. Esto era contar en ese momento, que el principal ministro de un imperio como el ruso fuera a ver a casa cómo llevaba la enfermedad un ministro extranjero, era un bombazo. Lo cuenta el propio Miguel en sus cartas, que esto fue muy relevante en ese momento. Cuando Miguel sale para señalar otro apunte, no me ha dado tiempo para decirlo, pero es muy relevante sobre la consideración de Miguel en Rusia. Cuenta Miguel que en ese momento, cuando él está enfermo en San Petersburgo, le atiende nada más y nada menos que el médico imperial, el doctor Rogers, que era un escocés que estaba al servicio de Catalina la Grande. Él dice que él no le ha enviado. Dice, si este hombre me está curando es porque la emperatriz le ha enviado, lo que yo creo que es muy relevante. Miguel, como muy bien ha dicho usted, muere en Gotha en 1792 y deja escrito dos cosas muy relevantes en cuanto a su cadáver, como dice usted. En primer lugar, dice que le tengan el cadáver en Gotha y no se lo lleven inmediatamente a España. Hay que señalar que Miguel de Galvez muere en julio. Estamos en pleno verano. Y como muy bien señala él, no se negaba a que su cadáver fuera trasladado a España porque muy fácil que llegaría descompuesto a España. El cadáver, imagínese si un cadáver, si no hubiera sido embalsamado, atravesando media Europa hasta llegar a España en pleno mes de julio. Y la segunda parte de su instrucción dice a sus herederos que no lleven su cadáver en ese momento y que lo lleven en secreto a la vuelta de unos meses, ya no tanto por los problemas de descomposición, sino por las tasas que tenían que pagar en las diferentes ciudades europeas que atravesaran. Esto, don Miguel, no es que después se diría, lo había dejado el escrito y estipulado para que se llevara según su propia voluntad. Florida Blanca, yo tengo una carta que le escribe a Castillo diciendo que no que dejen el cadáver allí y que no lo toquen, que sus familiares lo retirarían a escondidas, ¿no? Para no pagar esos aranceles que había que pagar en el traslado desde Gotha a España, ¿no? Pero Miguel de Galvez está enterrado ya en Machabellana. Pues vemos que tuvo que ser el cadáver al menos no se trasladó en ese momento, sino que tuvo que trasladarse después, como él deja en sus instrucciones indicado. Tanto por lo que ha dicho usted, por las tasas que tenía que pagar, como porque se encontraba en los meses en pleno verano y podía descomponerse prácticamente hasta que llegaría a España durante todo el viaje. Yo creo que en la vida política hay enemigos, como ahora lo hay también. Yo creo que el conde Florida Blanca era un enemigo de Galvez, no de Miguel, sino de José y tal, ¿no? El único que le protegía era Grimaldi, el italiano, con el que vino Carlos III aquí a España a gobernar. Vemos que sí, en las relaciones con la familia Galvez, pero también vemos que en el momento en que Miguel está enfermo, Florida Blanca le escribe una carta y se enfada con él. Se enfada con él por no haberle señalado que está enfermo y haberle ocultado su enfermedad. Miguel de Galvez dice precisamente que pide el permiso para volver a España, pero pide que se le dé un tiempo después, porque dice que él está allí para llevar a cabo esas dos mediaciones y no quiere irse sin acabar su trabajo. Y en esa carta, además, Florida Blanca lo vea y le da ánimos, como diciéndole que sabe que está muy enfermo, pero que sigue desarrollando su labor. Y señala este antiguo refrán castellano del buey maldito, no sé si le conoce a usted, que dicen que al buey maldito luce el pelo. Como que si alguien desea maldad y desgracias a alguien, lo más seguro es que ese deseo se refuerza y lo único que le salgan sean las cosas de maravilla, ¿no? Y le llega a decir, dice, yo soy como el buey maldito al que reluce el pelo. Achaques, la edad, un intento de asesinato no han podido doblegarme ni conseguir acabar conmigo. Así que vemos que también, en cierta medida, le da ánimos como diciendo, sigue desarrollando tu labor aunque estés enfermo.